El mal absoluto rara vez se presenta con cuernos y llamas. A menudo tiene el rostro de un vecino callado que se disculpa por el ruido y que bebe cerveza frente al televisor. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en West Allis, Wisconsin, no era un genio del crimen, era un arquitecto de la invisibilidad, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Fue responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. En su testamento dejó escritas unas palabras que definen su vacío. No quiero una placa, ni quiero una tumba, ni un funeral, no quiero nada, quiero desaparecer. En esta entrega de Anatomía del Mal no vamos a contar una historia de terror, vamos a realizar una autopsia psicológica. ¿Cómo pudo un hombre transformar un apartamento de 40 metros cuadrados en una fábrica de humanización sin que nadie escuchara un ruido? Analizaremos la teoría del vacío interior, su incapacidad para procesar el duelo y cómo su fijación con la materia inanimada lo llevó a cruzar la frontera final entre el deseo y el canibalismo. Bienvenidos al análisis definitivo del hombre que intentó detener el tiempo a través de la muerte. Para entender al monstruo hay que observar al niño que recogía animales atropellados en la carretera de Buck, Ohio. Mientras otros niños buscaban la validación en el juego, Jeffrey a los 10 años la encontraba en el ácido y el formol, abriendo animales en el patio para ver qué había adentro. Sus padres, Lionel Dahmer y Joe Flynn, le proporcionaron lo necesario, pero las mudanzas frecuentes y el eventual divorcio profundizaron su aislamiento. Aquí entra el primer pilar clínico, el trastorno esquizoide de la personalidad. Jeffrey no odiaba a la gente, simplemente no sabía cómo operar entre ellos. Su fascinación por la estructura interna de los animales era un intento de entender el mundo desde lo mecánico. Tras fracasar en la Universidad de Ohio y ser dado de baja del ejército en Alemania por alcoholismo, regresó a Ohio. Fue en septiembre de 1978, a los 18 años, cuando cometió su primer asesinato, Stephen Hicks, un acto impulsivo que nos demuestra que para Dahmer la muerte era la única forma de posesión que no lo abandonaría. Dahmer es único en la criminología por un concepto aterrador, la creación de zombies. No buscaba el sufrimiento del otro, el sadismo le era ajeno, buscaba la anulación de la voluntad. Dahmer intentó inyectar ácido y agua hirviendo en los cerebros de sus víctimas, como Conerac Sintasonfon, mientras aún estaban vivas. El objetivo, crear compañeros permanentes que no tuvieran deseos propios ni capacidad de rechazo. Es el narcisismo llevado a una escala quirúrgica. El alcoholismo actuaba como el combustible que apagaba su última chispa de conciencia, permitiéndole operar como un técnico de mantenimiento en una morgue personal. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba para convertirlos en objetos. El mal no opera en el vacío. La historia de Dahmer incluye un cómplice silencioso, el sistema. ¿Cómo es posible que la policía devolviera a Conrad de 14 años drogando y sangrando a las manos de su asesino? Dahmer sabía que su piel blanca y su tono educado era un escudo contra la sospecha en un Milwaukee segregado. Su técnica de caza era oportunista. Elegía a aquellos a quienes la sociedad ya había decidido no mirar, principalmente en la comunidad de homosexuales y minorías étnicas. Analizaremos cómo el racismo institucional y la homofobia de la época funcionaron como el ecosistema perfecto para que el depredador no tuviera que esconderse. Dahmer no era un maestro del disfraz, simplemente vivía en un punto ciego social. Para entender el rompecabezas de Dahmer, debemos viajar a su etapa en el ejército de los Estados Unidos. En un intento desesperado de su padre por enderezarlo, Jeffrey fue enviado a Alemania en 1979 como médico de combate. Fue allí donde su alcoholismo se convirtió en una patología incontrolable.
Imaginen la escena, un hombre con fantasías necrofílicas trabajando rodeado de suministros médicos y anestésicos. Aunque no se le ha confirmado asesinatos en Europa, sus compañeros de barraca recordaban un hedor extraño y su comportamiento errático. Fue dado de baja con honores, pero por incapacidad de adaptación. Este periodo es crucial porque fue en Alemania donde perfeccionó sus conocimientos sobre sedantes y química, herramientas que más tarde usaría para drogar a sus víctimas en Milwaukee. Dahmer regresó a Estados Unidos no como un hombre rehabilitado, sino como un técnico del horror con conocimientos médicos básicos, pero letales. Otra cosa muy perturbadora es lo que la policía encontró detrás de la cortina negra en el apartamento 213. Jeffrey no solo acumulaba restos, estaba construyendo una instalación artística de pesadilla. El altar no era una metáfora, era un proyecto físico. Dahmer había pintado las paredes de su sala de un azul profundo y negro para que los huesos resaltaran. Planeaba colocar 2 esqueletos completos, blanqueados con químicos, flanqueando un estanque donde reposarían los cráneos de sus víctimas favoritas. Según los psiquiatras forenses, este altar representaba su necesidad de orden dentro del caos de su mente. El color negro simboliza el vacío absoluto donde él se sentía seguro. No era un tributo a una entidad demoníaca, era un tributo a su propia soledad, un lugar donde él podía ser el centro del universo, rodeado de personas que nunca le discutirían, nunca lo juzgarían y sobre todo, nunca se irían de su lado. El clímax de su locura fue el canibalismo. Clínicamente esto representa el intento desesperado de asimilación. Al consumir a sus víctimas, Dahmer creía que empezaban a formar parte de él, eliminando para siempre el miedo a la soledad. Solía conservar la cabeza y los genitales de cada víctima como trofeo. Planeaba construir un altar con esqueletos y cráneos pintados de negro, su capilla Sistina del horror. Pero cuando Tracy Edward consiguió escapar la noche del 22 de julio de 1991, el altar se derrumbó. Al revisar su habitación, la policía descubrió fotografías de cadáveres y cabezas en el congelador. En el juicio, su calma inquietante no era arrepentimiento, sino la aceptación de que su experimento de vida había terminado. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y finalmente asesinado en la prisión de Columbia por Christopher Scarber en 1994. Sus últimos días en la institución correccional de Columbia en Wisconsin fueron tan extraños como sus crímenes. Sorprendentemente, Dahmer comenzó a recibir miles de cartas de admiradores y dinero de todas partes del mundo, algo que lo perturbaba. En un giro irónico, buscó la redención a través de la religión, bautizándose en una piscina de la prisión meses antes de su muerte. Sin embargo, su presencia era una bomba de tiempo. Christopher Scarber, el hombre que finalmente lo ultimó, afirmó que Dahmer solía jugar con la comida de la cafetería para que parecieran extremidades humanas, burlándose de los guardias y de otros presos. No había un arrepentimiento real, sino una desconexión total. Cuando Scarber lo acorraló en el gimnasio con una barra de metal, Jeffrey no luchó, simplemente cerró los ojos y aceptó el golpe. Fue el final de un hombre que había pasado toda su vida buscando la forma de detener el tiempo y que finalmente encontró el silencio que tanto deseaba. Jeffrey Dahmer nos dejó una lección que preferiríamos no haber aprendido. Que el horror más denso puede habitar en la normalidad más absoluta. No era un demonio sobrenatural, era un hombre que decidió que su necesidad de compañía valía más que la existencia de 17 seres humanos. Como puntuación final del mal le doy un 10 sobre 10 en maldad, o para ser más exactos, en erosión de la humanidad. Dahmer es el recordatorio de cuando dejamos de ver al otro como una persona y empezamos a verlo como un objeto, el abismo se abre bajo nuestros pies. Pero me gustaría preguntarles, ¿es posible que existan otros artesanos operando hoy en las sombras de nuestra indiferencia? Dejen su opinión abajo si este viaje a la psique
más oscura le ha resultado revelador. Denle like y suscríbanse en la anatomía del mal. No miren hacia otro lado. A veces el peligro es solo un vecino pidiendo un favor.